Hola, bienvenidos a Veritas e Discretio, un espacio dedicado al análisis profundo de la religión, la espiritualidad, la historia y la teología. En este canal abordamos temas que muchas veces han sido evitados, silenciados o interpretados únicamente desde la visión de las instituciones religiosas. A partir del estudio de las escrituras, del contexto histórico y de investigaciones teológicas, sostenemos que el Dios presentado en numerosos relatos del Antiguo Testamento no corresponde plenamente con el Padre de amor, misericordia y verdad que Jesucristo vino a revelar. También defendemos que Jesús no vino al mundo para fundar una nueva religión, crear una institución de poder o establecer estructuras destinadas a controlar la conciencia humana. Su mensaje estuvo dirigido a transformar el corazón, liberar al ser humano del miedo y mostrar el camino hacia el verdadero Padre. Nuestras investigaciones nos han llevado a considerar que a lo largo de los siglos muchos líderes religiosos han tergiversado, manipulado o adoptado el mensaje de Cristo para proteger intereses institucionales, doctrinales y políticos. En el tema de hoy analizaremos una de las expresiones más evidentes de esta lucha por la autoridad religiosa, las excomuniones entre sacerdotes pertenecientes a la misma Iglesia Católica. ¿Cómo puede una institución que afirma representar a Cristo excluir, condenar o expulsar a quienes también dicen servir al mismo Evangelio? ¿Qué autoridad espiritual existe detrás de una excomunión? ¿Y qué ocurre cuando modernistas y tradicionalistas cometen en el fondo el mismo error? Hoy hablaremos de el templo contra el templo, crónica de una excomunión que a Cristo jamás le concernió, y del error idéntico que comparten tanto los modernistas como los tradicionalistas. Comenzamos. El 2 de julio del 2026, el discatario para la doctrina de la fe, por mano de su prefecto, el cardenal Víctor Manuel Fernández, declaró excomulgados ipso a 6 hombres, al obispo consagrante Alfonso de Galarreta y al consagrante Bernard Felay, y a los 4 recién consagrados en Econe. El delito, haber ordenado obispos sin el mandato pontificio y en contra de la voluntad del sumo pontífice, León XIV. La firma tardó menos de 24 horas en llegar, con la misma prisa quirúrgica que con Juan Pablo II fulminó a Lefebvre en 1988. También un 2 de julio, exactamente 38 años antes. Hay un detalle que ningún boletín oficial subrayará ni lo dirá, pero que lo dice todo. El decreto se archiva bajo el protocolo N99-2009. Ese fue el expediente que Benedicto XVI abrió el año en que levantó las excomuniones de estos mismos hombres, como gesto de misericordia para favorecer la unidad. La misma carpeta que ayer perdonaba, hoy condena. La rueda del templo gira, ata y desata según el humor del pontífice de turno. Y a eso ellos le llaman voluntad de Dios. Detengámonos en la escena, porque es teológicamente reveladora. Dos facciones de una misma institución, cada una proclamándose la iglesia verdadera o el rito correcto, se anatemizan mutuamente por un rito. Roma acusa a los de Con de desgarrar la túnica inconsútil de Cristo. Los de Con acusan a Roma de haber abandonado la fe. Y aquí está lo primero que hay que decir con claridad. Ambos tienen razón sobre el otro y ninguno sobre sí mismo. ¿Qué es en el fondo una excomunión, amigos? Es el poder de atar y desatar, transformando en arma aquellas llaves que fueron entregadas para abrir. Roma las ha convertido hoy en día en un candado. Y esto no es una novedad, es precisamente lo que Jesús denunció con las palabras más duras que salieron de su boca. No se las dirigió a las prostitutas, ni a los publicanos, ni a los pescadores, ni en público, sino a la jerarquía religiosa de su tiempo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos,
delante de los hombres, que ni entráis vosotros, ni a los que están entrando dejáis entrar. Mateo 23:13. Y también dice, cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Lucas 11:46. Así que la excomunión es el templo defendiendo su monopolio sobre el acceso a Dios. Es el cerrojo puesto sobre una puerta que Cristo dejó abierta de par en par. Y observa un detalle decisivo. Ambos bandos viven dentro de esa misma lógica. Roma esgrime el arma. La fraternidad se pasa décadas argumentando el estado de necesidad para esquivarla. Ninguno cuestiona el arma misma. Ninguno pregunta por qué un seguidor de Jesús habría de temer la maldición de una burocracia. Aceptan las reglas del juego porque los dos pertenecen al mismo templo. Solo discuten quién tiene la llave legítima del candado. Jesús no advirtió que el engaño vendría de afuera, con rostro evidente de maldad. Advirtió lo contrario, que sería tan sutil y estaría tan bien vestido que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Eso dice el Mateo 24:24. Y describió al enemigo con una imagen que conviene leer despacio. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Fíjate bien, el lobo disfrazado de oveja no ataca desde afuera del rebaño, está dentro, lleva puesta la lana, ocupa el lugar del pastor. El mal en el aviso de Cristo no llega con cuernos ni tridente, se sienta en la cátedra, viste ornamentos, firma decretos y habla el nombre de Dios. Por eso Jesús comparó a la autoridad religiosa con sepulcros blanqueados por fuera. Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Mateo 23:27. La guerra entre el bien y el mal es real y que Jesús anunció sin ambigüedad. No corre alrededor del santuario, sino a través de él. Quien imagina que la línea del frente pasa entre la Roma fiel y la Econe cismática, no ha entendido el Evangelio. La línea pasa por dentro de los dos. Aquí hay un patrón que la jerarquía prefiere que nadie notara. Cuando el cielo ha querido advertir sobre el estado de la iglesia, ¿a quién ha elegido como mensajero? Nunca al Papa actualmente, nunca a los cardenales, nunca a los teólogos del dicasterio, siempre a los pequeños. A una pastorcita pobre y casi analfabeta en La Salette en 1846, a quien se le confía la frase temblorosa: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Palabras fuertes, pero en las apariciones marianas esto quedó plasmado y es del conocimiento de todos. A dos niños campesinos en Fátima en 1917, cuyo tercer secreto la propia Roma administró durante décadas, con un sigilo que solo se explica por lo que callaba. A una monja sorda en Akita, 1973, a quien se le anuncia que llegaría el día en que cardenal contra cardenal, obispo contra obispo, dividirán a la iglesia. Y parece, amigos, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Y no nomás hoy con la excomunión del 2 de julio hacia la fraternidad San Pío X, sino que anteriormente ya ha pasado esto. A cuatro niñas también en Garabandal en 1961, advertidas de que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran consigo a las almas. Muchos aquí pueden decir, los defensores del modernismo, los católicos tibios que van a misa los domingos, dirán, ese mensaje embona perfectamente a la Sociedad Fraternal San Pío X. Ellos son los que están mal. Pero hay que leer descuidado y darse cuenta que Jesús advirtió de adentro. El ataque viene de adentro y la Virgen dice que Roma perderá la fe. Aquí hay dos posturas totalmente diferentes. Una está en lo correcto,
que de mi punto de vista es la Sociedad Fraternal San Pío X, pero aún así no está completamente en la verdad de Cristo. Está por encima, obviamente, de la Roma modernista del Concilio Vaticano II. Continuamos. A una religiosa de clausura en Quito, en el siglo XV al XVII, a quien se le describe con 3 siglos de anticipación una gran crisis de fe y de costumbres que corrompería a la iglesia desde adentro. El mensaje, amigos, converge una y otra vez en lo mismo. La crisis de la fe alcanza la cumbre de la institución y el método converge todavía más. El cielo pasa por encima de los pastores que él mismo puso, según ellos, y habla directamente a las ovejas, al pueblo. Piénsalo con rigor teológico. Si la madre tiene que descender a susurrarle a una niña una advertencia a espaldas de la jerarquía, el veredicto sobre esa jerarquía ya está dictado. No se le habla por encima de la cabeza a alguien en quien todavía se confía. La aparición mariana en su forma misma es una moción de censura contra el episcopado. Lo que Cristo jamás quiso, un templo. Y llegamos al corazón de este asunto, porque todo lo anterior es síntoma de un error de raíz. La institución que hoy excomulga y la que es excomulgada existe para custodiar algo que Jesucristo vino expresamente a abolir, el templo. No quiere un templo. A la samaritana se le dijo que se va a llegar el día y la hora en que se le va a adorar al Padre en espíritu. A los apóstoles le dijo que hay que meterse a su cuarto, cerrar la puerta y rezar al Padre. No dijo ve a un lugar, aunque muchos obviamente interpretan cuando dice Cristo, Pedro, sobre ti construiré mi iglesia, de ahí se agarra la iglesia católica para justificar su creación. Vamos dándole el beneficio de la duda, pero si lo analizamos de fondo, hay muchas cosas que ver, que no cuadran realmente con el mensaje porque posteriores citas bíblicas contradicen todo eso. Y cualquier religión creada por hombres aquí, llámese cualquier denominación que tengan, agarran, escogen y seleccionan un versículo de la Biblia que les conviene para justificar y decir que aquí está su justificación. Cristo derogó la geografía sagrada con una frase que debería haber cerrado el negocio para siempre, el negocio de las religiones. Y lo repito ya literalmente, a la samaritana que le preguntaba en qué monte había que adorar, le respondió, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Eso sale en Juan capítulo 4, versículo 21 al 23. Ni en este monte, ni en aquel templo, ningún edificio, ningún recinto, ninguna aduana que cobre un peaje. Lo dijo con obras, no solo con palabras. En el instante de su muerte, señores, ocurrió algo hermoso. El velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Eso viene en Mateo capítulo 27, versículo 51. Ese velo separaba al hombre del lugar santísimo. Era la barrera que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año para monopolizar el acceso a Dios. Cristo lo hizo trizas, de arriba hacia abajo, para que quede claro quién lo rasgaba y qué significaba. Se acabó la casta, se acabó el intermediario, se acabó el candado. El reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 21. No dentro de un sagrario custodiado por funcionarios. Los apóstoles lo entendieron mejor que sus sucesores. Esteban lo gritó antes de que lo apedrearan. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Eso sale en Hechos capítulo 7, versículo 48. Pablo lo repitió. ¿No sabéis que sois templo de Dios? O sea, nosotros somos el templo, señores. En nosotros habita Cristo, el Espíritu Santo.
Eso dice 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. El único templo que Cristo reconoció fue su propio cuerpo. Escúchenlo bien, su propio cuerpo y por extensión el de cada creyente. Jesús no profetizó la renovación del templo, sino su ruina absoluta, y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Mateo 24, 2. Y aquí conecto con lo que he sostenido en otros trabajos, en otros videos o columnas que he redactado y compartido en las redes sociales. Aquel templo fue levantado por Yahvé, la deidad tribal y nacional del pacto del Sinaí, el dios de la geografía sagrada, el del sacrificio de sangre y de la casta sacerdotal. Jesús no vino a servir a ese sistema ni a ese dios que se le conoció en el siglo segundo por los gnósticos y por Marción de Sinope como el demiurgo, sino que vino a revelar al Padre, al Abba, que no posee templo alguno y que busca adoradores en espíritu y en verdad. La iglesia institucional o cualquier religión son como una extensión del templo de Salomón. Reconstruyó ladrillo por ladrillo exactamente lo que Cristo derribó. La mediación, la aduana, la casta, el edificio sagrado y el monopolio sobre el acceso a Dios. En latín o en lengua vernácula sigue siendo el templo. Y vamos a ver lo que es un error idéntico bajo el mismo disfraz de esta guerra. Aquí está el punto que ni Roma ni Econe soportarían escuchar. Escúchenlo bien. Modernistas y tradicionalistas son dos ramas del mismo árbol. ¿Están en guerra? Sí, pero observa sobre qué pelean. Primero, el idioma de la misa. Segundo, latín contra vernáculo, la forma del rito de consagración, la jurisdicción para ordenar obispos, la validez o invalidez de tal o cual gesto litúrgico. Eso es todo el pleito. Y obviamente el modernismo se ha corrompido tanto que ya las misas ya ni siquiera se aparecen a las protestantes, peor que a uno, porque se han visto misas en diferentes partes del mundo que de plano dan pena ajena. Pero ahora observa en qué son idénticos, porque la lista es infinitamente más larga y más profunda. Los dos mantienen una casta sacerdotal que sacrifica. Los dos sostienen una jerarquía que se arroja la autoridad divina en exclusiva. Los dos canalizan la salvación a través de los sacramentos administrados por la institución. Los dos conciben a la iglesia como el templo que posee las llaves del acceso al Padre. Los dos excomulgan, maldicen, atan y desatan. Son gemelos que discuten el color de la corbata mientras comparten el mismo esqueleto. Por eso, la guerra del bien contra el mal, que cada uno cree librar contra el otro, es un espejismo. No es una batalla, no es la batalla de Cristo, perdón. Es una disputa de territorio dentro de un mismo sistema que a Cristo le resulta ajeno. La verdadera frontera entre el bien y el mal no pasa entre modernistas o tradicionalistas y ni cualquier otra religión que usted le ponga el dedo. Pasa entre el templo y el evangelio de la adopción libre por el Padre, sin mediadores, sin aduana, sin sacerdote que cobre el peaje. La túnica ya estaba rasgada desde hace tiempo. León XIV invoca la túnica inconsútil de Cristo en Juan 19:23 y acusa a los de Econe de desgarrarla. Pero seamos precisos, amigos, sobre cuándo se rasgó de verdad esa túnica. No fue el 1 de julio del 2026 en un prado suizo, fue siglos antes, cuando la iglesia, comunidad entre comillas, de los hijos libres de Dios, fue reconvertida en un templo con sacerdotes, con jerarcas y con guardianes del umbral cuando se volvió a colgar el velo que Cristo había rasgado, cuando se volvió a poner precio a lo que Él regaló. Las excomuniones cruzadas de estos días no son la ruptura de la túnica, son el ruido del templo defendiendo su caja registradora, aunque se escuche feo. Cristo no está en la pelea por quién posee las llaves.
Él ya arrojó las llaves y partió el velo en dos. El acceso al Padre nunca estuvo dentro de un sacerdocio, nunca estuvo en venta, nunca estuvo dentro de cuatro paredes, ni en latín ni en español. Lo demás es clamor de los cambistas discutiendo un tipo de cambio en el atrio de una casa que según su propio dueño ya debería estar en el suelo sin una piedra sobre piedra. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, señores. Juan 2, 19 al 21. Los judíos o los sacerdotes levitas o los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los expertos en la escritura, creyeron que era el templo, por eso lo llamaron loco. Pero Cristo, el único templo que él reconoció fue su cuerpo. Y así ocurrió. Una vez que fue juzgado y condenado y obviamente crucificado, al tercer día resucita, reconstruyó su cuerpo más glorioso. Tanto que se apareció a los apóstoles, dio indicaciones y ascendió al cielo en cuerpo completo, transformado. Aquí me gustaría agregar algo ya más, porque también nos han mentido. Y lo digo yo con seguridad, porque he leído bastante, he analizado, sin temor a equivocarme, porque nos han hecho creer que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y al mismo tiempo, muchos dicen en el judaísmo, ¿por qué los judíos no aman a Cristo? Porque dice que murió maldito colgado en un madero, en una cruz, porque según su tradición, él no era su Mesías. Pero a final de cuentas, Cristo tenía que morir porque tenía que demostrar que era Dios verdadero, hombre hecho Dios. El mismo Dios supremo encarnó en Cristo mediante María para venir a este plano existencial a romper las cadenas que nos atan a este mundo material, donde el demiurgo, el demonio, es el dueño y amo, señor de este mundo. Obviamente no hay que exagerar todo creyendo que la materia es mala en su totalidad, porque ese fue el error de los gnósticos en el siglo segundo. Se fueron al extremo de decir que si Cristo se hizo hombre, entonces Cristo no era divino, porque se contaminó de la materia de la cual el demonio es dueño y amo y señor. Pero no es así. Cristo ascendió en un cuerpo glorioso. Así que si te interesó este tema y quieres conocer más, espero que le des like, me compartas, activa la campanita porque voy a estar subiendo videos constantemente para estar explicando temas interesantes. Después voy a invitar a los que estén interesados, que sé que son pocos, pero no importa. De poco en poco podemos ir entendiendo para hacer lo que viene siendo una charla en vivo a través de Zoom o a través de Meet, de Google, para los que tengan dudas, poderlas irlas sacando, porque sé que mucha gente tiene dudas. Mucha gente adentro se ha preguntado cosas que la Iglesia Católica, la religión a la que tú vas, inclusive la mormón, los testigos de Jehová, evangélicos, eh, como se llamen, no tienen respuestas. Todo el mundo nos hemos preguntado algo. Y más si empezamos a leer, realmente a leer, no a que nos interpreten, a leer la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, te van a surgir dudas. Y cuando tú preguntes, hay una teología que te va a empezar a decir, lo que Cristo quiso decir, o sea, ya son interpretaciones, amigos. Pero realmente Cristo fue sencillo, fue claro, fue directo y dijo, la verdad te hará libre. Y eso es lo que las élites religiosas están evitando, que conozcamos la verdad. Nos han engañado y nos controlan a través del miedo. Te hacen sentir miserable porque dicen que por tu culpa Cristo tuvo que morir. Te hacen sentir una gran culpa. En lugar, te hacen las otras religiones, perdón que me desvío un poco el tema, pero he sabido de personas que van a sectas religiosas llamadas cristianas, los hacen sentir tan miserables y culpables que esa gente a veces hasta miedo le da decir una mala palabra porque creen que ya se van a condenar, porque hacen que amen a Dios o a Cristo, según ellos, a través del terror. No hay que hacer así, hay que amar a Cristo por la bondad, por lo que es, no amar a Dios por miedo, sino por amor. Así que nos vemos, amigos.